Necesito que me escuches un momento, compañero de fatigas y de azar. Eres alguien que quiero y que respeto, y agradezco tu tiempo y tu amistad. He roto el silencio de las hojas con un lápiz que me ha abierto en canal, aunque parece que ser sincero asusta, y por eso te vengo a preguntar. Para llegar he de ser leal, Para llegar. ¿Cómo están? Parte de la historia de Casilda en imágenes y vamos rápido hoy con el profe, que ya se los presento, por si es la primera vez que usted tiene contacto con esta serie de programas que tienen como objetivo reflejar parte de la historia de las localidades, pueblos y ciudades a través de las fotos que los vecinos encontraron de la abuela, de la bisabuela, que la encontraron, la llevaron a su museo o se la dieron al que colecciona, y nosotros tratamos de conseguir a alguien que nos la explique. Que aquellos que no somos de ese lugar entendamos la historia de ese lugar o tengamos al menos una idea. Ese es el trabajo del profesor Federico. Federico Antoniazzi, un gustazo recibirte nuevamente. Gracias, gracias. Federico, el profe, es jefe del Archivo Histórico Municipal y bueno, avanzamos, ¿te parece? ¿Cómo no? Sí, así sí. no. ¿Cómo no? Ahí está. Son varias imágenes, así que anda contándome. Bien, aquí lo que vemos es, así como en el otro capítulo habíamos hablado de Carlos Brevia, este señor es Carlos Fasoletti, el otro primer constructor de la villa del pueblo Santa Casilda. Este señor, junto con Carlos Brevia, fueron encargados de construir la primera casa de material que tuvo Casilda, enfrente de lo que sería hoy la Plaza Casado, sobre la calle Buenos Aires, a escasos metros del lugar donde está la iglesia. Ahí se construyó una casa que era para que trabajara un farmacéutico, el primer farmacéutico que tuvo la villa, de apellido Gatti, y algunos consideran que el 11 de noviembre de 1873 Sí. es el inicio, es la fecha que se toma como de inicio de las construcciones materiales de Villa Santa Casilda. O sea, ahí empieza el proceso de urbanización con esa primera casa construida por Carlos Brevi y Carlos Fasoletti, a quien la gente ve aquí en la pantalla. ¿Fasoletti también residente de Casilda? Sí, sí, siempre estamos hablando de inmigrantes, en su gran Sí. mayoría italianos, que vienen a la colonia Candelaria y que quedan instalados en el pueblo, algunos por más tiempo, otros luego se van, Sí, claro. pero todos pobladores de la localidad y muchos de ellos trabajando para la empresa de Carlos Casado, ¿cierto? Seguimos avanzando, vamos chicos, que tenemos un montonazo. Ahí está. Bueno, y acá vamos a tener tres imágenes que son, esta es de otro de los primeros pobladores, ¿sí? Culazo de apellido, tuvieron un molino harinero y tuvieron un almacén de ramos generales, como se llamaba en su momento. Sí. Viajó junto con Antonio Raimonda, que posiblemente esté en la imagen siguiente. ¿Y por qué lo tomamos? Porque este señor, junto con su hermano, este señor llegó a Casilda cuando tenía 2 años, procedente de Italia con un hermano mayor, que se llamaba Ponciano. Y Ponciano nos dejó unas memorias inéditas que se encontraron casi de casualidad, y cuenta cómo era la llegada de un inmigrante. ¿Están en el Museo de Están Casilda? en el museo. No. No, Pero me tenés que invitar, Fede, a Sí, verla. tomo un breve... Yo no toco, yo te prometo que no toco. No, es que precisamente esto es una lectura impresionante. Venían a Buenos Aires, la empresa de Casado los traía por barco hasta el Paraná, en Rosario. De Rosario quedaban un día ahí, cerquita del río, en una fonda que se llamaba La Candelaria, y de ahí venían el viaje que era de Rosario a Casilda, la Candelaria, todavía no estaba Casilda, las mujeres con todo el equipaje en carro tirado por bueyes o caballos, y los hombres mucho hasta Zavalla a pie, y después de ahí otra vez se le establecían carros para que pudieran llegar a la colonia e instalarse. Venían a la colonia, se instalaban en un galpón,
hasta que empezaban a trabajar en un colono en las tierras de un colono que ya estaba, y luego lograban alquilar su campo. O sea, se tardaba prácticamente terrible. un día, a veces más, Sí, para venir desde Rosario hasta Casilda. Lo que vos me dijiste, ¿sabés qué me vino a la mente? Vendría a ser para nuestra región lo que era el Hotel de los Inmigrantes de Buenos Aires. Exactamente. Pero de forma mucho más precaria. Exactamente. Porque la distancia era gigantesca. Era una fonda en Rosario, cerquita del puerto, llamada La Candelaria, que evidentemente la administraba Casado, y ahí venían todos los inmigrantes que después traían en carro hasta lo que hoy es Casilda. Vamos, avancemos, chicos. Bueno, precisamente Antonio Raimonda, que viaja junto con Culazo y es el otro protagonista de esta anécdota que contábamos. Ajá. Estos son los primeros pobladores de Casilda. Acá empiezan a instalarse las primeras familias que todavía tienen descendientes. Acá estamos hablando de familias que tienen 5 o algunas ya 6 generaciones de casildenses desde el momento en que se instaló la colonia Candelaria. Qué bárbaro, profe. Dale, vamos, avancemos. Y la siguiente es Sí. otro poblador seguramente, ¿sí? Que decíamos Ponciano Culazo. Este es el señor que instaló uno de los primeros almacenes y uno de los primeros molinos, ¿sí? En la zona de lo que sería el Nueva Roma, y también tenía un negocio en el centro. O sea, venían y con nada instalaban negocios, se instalaban en sus campos. Era un trabajo realmente titánico el que tenían que desarrollar. Pioneros. Este señor que estamos viendo es el que escribió esas famosas memorias inéditas que yo les decía antes, cuentan cómo era viajar desde Rosario a Candelaria, cómo llegaron esos primeros inmigrantes, que nosotros a veces a los chicos les decimos la inmigración, cómo vinieron tus abuelos, bueno, así, con esas travesías tan difíciles. Sí, cuando alguno te dice, perdón por el che, pero me nació. Sí, no. Profe, Sí, y sí. cuando alguno te dice, no, profe, no pude venir ayer porque mi papá no me pudo traer en auto. Bueno, a veces contar estas cosas son interesantes porque... Yo también lo he hecho. Sí, no, todos los hemos hecho, pero los chicos se entusiasman mucho cuando ven estos relatos, porque es la historia en primera persona. Seguimos avanzando, gracias director, gracias chicos. Y este señor Ambrosio Canale, Ajá. que es el que nos dejó uno de los primeros testimonios orales, este señor vivió 104 años, siempre en Casilda. Apa. Llegó en 1874 y contó el mismo viaje, contó cómo se hacían las primeras cosechas cuando todavía Casado no había traído la maquinaria agrícola. Y este hombre dice en sus memorias, que las toman en 1932 cuando ya era grande, dice, viajamos de Rosario a Candelaria, a Casilda, viajábamos en montón, agrupados todos los carros, porque le teníamos miedo a los ataques indígenas. Claro, los malones. Y dice una frase que era increíble, dice, sabíamos cuándo salíamos de Rosario, pero no sabíamos cuándo llegábamos a Candelaria. Fíjense lo que era la travesía de esos inmigrantes que apenas instalados ya tenían que ponerse a trabajar la tierra. Vamos, avancemos, brillante, profe. Bueno, y para el público rosarino es muy conocido, no es casildense, es Estanislao Ceballos. Apa. Estanislao Ceballos visitó la colonia Candelaria, era muy conocido de Carlos Casado, publicista de Carlos Casado. Llega a Colonia Candelaria y él nos deja un testimonio increíble en un famoso libro que se llama La región del trigo. Dice, yo era chico y visité las tierras de la Candelaria en 1864 y era una desolación, por los malones, por la falta de población. Vuelvo a visitarla en 1878 y veo un vergel de agricultores trabajando la tierra y poniendo a producir. Esta foto es en cierta manera también una invitación a la gente, además de para redescubrir la figura de un gran intelectual rosarino como fue Estanislao Ceballos, para leer su libro La región del trigo, que es la visita que él hace a todas las colonias que había instaladas en Santa Fe. Bueno, es una delicia, porque nos cuenta cómo nació el proyecto colonizador en Santa Fe. Profe, un detalle que no pretende ser ofensivo, simplemente es lo que yo vi cuando armé todo esto para que vos nos lo contaras. Yo veo toda gente muy bien vestida, Sí. y exclusivamente hombres. Sí. De todas formas,
bueno, ¿Soy injusto con...? En realidad la construcción de nuestra historia ha sido injusta con muchas mujeres que participaron en las Claro, con el instituciones. protagonismo femenino. Pero bueno, ya que está Estanislao Ceballos es interesante porque Estanislao Ceballos nos cuenta, en el relato que hace de Colonia Candelaria, las primeras actividades de las mujeres, de las colonas, las esposas de estos agricultores que llegaban y se instalaban. Y él cuenta en un testimonio muy, muy hermoso cómo esa mujer mantenía toda la chacra como un vergel, con el monte frutal, con la conserva, con todo lo que sería la producción, ¿sí?, hortícola, con el cuidado de los animales. La mujer fue protagonista desde el inicio en Colonia Candelaria. Tristemente no nos quedan los nombres a veces, o nos quedan pocos sí, seguro, nombres. seguro. Si no lo escribieron los hombres, no se perdió en el tiempo. Y ni que hablar imágenes. No. Lamentablemente de las primeras poblaciones, muy poquitas las imágenes que tenemos. Avancemos, chicos. Diré. Esta es muy famosa, ya la habíamos visto. Esta la repetimos porque me encanta. Es nuestra iglesia parroquial, centro de la geografía de Casilda, digamos, ahí en torno a las 4 plazas actuales, pero la ponemos porque ya que estamos hablando de los inicios de Casilda y hablamos de la presencia religiosa, hay que recordar que es la iglesia parroquial San Pedro Apóstol, porque Carlos Casado pone a esta iglesia, que se transforma en parroquia en 1878, como bajo la advocación de San Pedro Apóstol, nombre de su padre. Pedro Casado, y entonces en homenaje, en una costumbre muy importante que tenía Casado de bautizar pueblos y calles e instituciones con los nombres de familiares y allegados, bueno, nuestra iglesia pasa a ser San Pedro Apóstol y el patrono de Casilda es San Pedro, que se celebra todos los 29 de junio. Por eso la importancia que tiene esta iglesia bajo la advocación de San Pedro Apóstol. San Pedro, el que sobre ti se construirá en mi iglesia. Exactamente. Es patrono, a pesar de la importancia que ya dijimos en otro capítulo, que tenía la Virgen de la Candelaria, que tiene Santa Casilda, el patrono de Casilda es San Pedro Apóstol. Seguimos adelante. Bueno, el título de esto a mí, digo, es más, lo tomé, para esta época hubiera sido bullying. Pues decir, ¿por qué? Esto que escribo yo es ameno y lo que escriben los otros no, es aburrido. Dale, contanos. Bueno, este precisamente es la tapa de una edición histórica que por suerte tenemos en el museo del libro de Estanislao Ceballos. ¿Qué? ¿Lo tenés completo en el museo? ¿Está? Sí, en varios tomos se llama Descripción amena de la República Argentina. Como dijimos antes, el capítulo que habla de Santa Fe y de sus colonias se llama La región del trigo. Tenemos una edición histórica importantísima, ilustrada, hermosísima. ¿Original? Original. Y es un libro que para nosotros es fundamental porque tiene una de las primeras descripciones detalladas de las muchas que hay de viajeros sobre lo que es Colonia Candelaria. Hay que invitar a la gente a leer estos libros porque es ver prácticamente en directo la época en la que se estaban construyendo nuestras comunidades. Él ahí cuenta cómo se estaba edificando la Colonia Candelaria y su pequeño pueblito cuando Casilda era prácticamente una aldea. Estos testimonios son riquísimos para nuestra historia. Ahora, profe, este documento es fantástico. Sí, es un libro de comienzo de la década de 1880. Una edición impecable. Es decir, en poquito tiempo va a cumplir 150 años. Sí, y vuelvo a decir, para conocer la historia de Santa Fe y de Casilda en particular, es un libro fundamental. Avancemos, diré, y a los chicos. Vamos a esta portada. Bueno. Que dice, memoria, es un informe, por lo que yo vi, de don Coelho, sobre alguien que inspeccionaba las colonias y le decía a su jefe superior, mira, che, por acá las cosas son así. Y es también fundamental, esto es de 1874, o sea, prácticamente en los inicios. Casilda no tenía ni un año de instalada, Colonia Candelaria tenía 4 años. Pero además... ¿Y cuántas personas había en ese momento? momento? ¿50 personas? ¿100? Gracias a este informe y a uno anterior podemos saber que había 90 familias, 332 personas.
Ese es el primer Mira informe que vos. tenemos en 1872. 332. Exactamente, y cuando llega Coelho, él ve ya casi 700 personas. O sea que el crecimiento inicial fue bastante importante. La mayoría familias inmigrantes. Y gracias a informes como estos tenemos hasta todos los apellidos por nacionalidad de las primeras familias que se instalaron en Casilda y en Candelaria. Ah, entonces el doctor Coelho hacía, sin que tuviera ese nombre, como un censo. Sin duda. Que generalmente se lo ofrecían las mismas empresas colonizadoras. Le daban el listado de los empresarios, de los inmigrantes que habían colonizado. Este es otro libro importante. Seguramente en la Biblioteca Argentina de Rosario puede haber un ejemplar. Acá están todas las colonias de Santa Fe. Uno puede abrir, pasar todo el libro y encuentra prácticamente la historia completa, es decir, Roldán, Carcarañá, para hablar solamente Timbúes, para hablar solamente de lo que está aquí, colonias del centro. Es un tesoro para conocer cómo se fue poblando Santa Fe, no solamente Casilda. Sos un apasionado de esto, ¿eh? Avancemos. Ah, esta la puse yo, porque me encantó. Esta me parece genial. Dale, por favor, explícala. Es la otra Hacé parte. de cuenta que la vez pasada no dijiste nada. Claro. Entonces yo te digo, profe, ¿qué es esto? Esta es la otra parte de nuestro pueblo. Casilda está integrada por dos pueblos, lo que era Villa Casilda y del otro lado de la vía del central Argentina, Nueva Roma. Nueva Roma nació como un pueblo aparte, creado por este señor que ustedes ven en la imagen, que es el italiano Juan Pesio, nacido en la Liguria, vino acá a la Argentina, llegó a trabajar a Casilda en el molino harinero que tenía Carlos Casado, compró tierras, diseñó un pueblo, el gobierno se lo aprobó, entonces nosotros tuvimos dos pueblos separados por una vía. Obviamente ese pueblo Nueva Roma duró muy poquito tiempo como pueblo independiente, se terminó uniendo con Casilda. Hoy es un barrio. Sí, claro. Y más de un barrio, porque está el Nueva Roma 2 y demás, claro. Claro, tiene desde la A hasta la E diferentes sectores, y si uno se pone a pensar, obviamente sería la segunda ciudad del departamento Caseros. Es más grande por cantidad de habitantes, que claro, todas señor. las otras localidades del departamento Caseros. Sí, tenés razón. Bueno, y ahí pobre Apecio se lo ve con su gran sueño, que era en la Plaza Colón de Nueva Roma hacer un monumento al estilo Estatua de la Libertad en honor a Cristóbal Colón. Ese monumento iba a tener 12 pisos y él quería instalarlo ahí en el centro de su pueblo, Nueva Roma. Preguntas, profe. Dejale esta imagen, Sergio, por favor. ¿La inició la obra? ¿Hay algo escrito de que, y vamos a comenzar? No, ponemos la piedra fundamental, que era muy... Eso sí, hay algunos testimonios, nosotros no lo hemos podido documentar por imágenes, pero algunos testimonios dicen que se llegó a hacer una base en la Plaza Colón, que luego se demolió, digamos, cuando la Municipalidad de Casilda, ya estaba unida a Nueva Roma, le dio la plaza a un club que se llamaba Aprendices Casildenses para que haga su cancha, que era algo muy común en todos nuestros pueblos, que la plaza pasa a ser cancha de fútbol. Entonces algunos memoriosos dicen que llegó a haber una base. Lamentablemente nosotros desde el museo no hemos podido documentarlo fotográficamente y es muy difícil, porque estamos hablando de 1920. Quedó como un relato. Exactamente. La otra pregunta sobre Nueva Roma. En el momento en el cual, digamos, era autónoma, ¿llegó a tener autoridades? Sí. De hecho, Juan Pesio, el mismo señor que estábamos viendo en la imagen, fue presidente de la primera y única comisión de fomento que tuvo Nueva Roma, integrada por 3 miembros. En ese momento las comisiones de fomento eran como autoridades colegiadas, y él mismo prestaba la casa, que todavía existe, donde funcionó la primera comisión de fomento de Nueva Roma. Qué bueno. Dale, vamos, avance. Bueno, esta es genial. Esta foto me encanta. Sí, acá estaba la famosa troja, el carro o la chata de chacra tirada por los caballos, los colonos, ahí en el momento en que se ha producido el levantamiento de la cosecha. Trigo en un primer momento, lino, maíz, fueron la base del crecimiento de Colonia Candelaria. Escenas como estas son la base del comienzo de la historia de nuestro pueblo. Es decir, para que ustedes tengan una idea, como les dije antes, Candelaria tenía 332 habitantes en un comienzo, y cada vez que había que levantar la cosecha, Carlos Casado pedía 1000 peones, 1000 braceros o jornaleros
para que vengan a trabajar en ese momento del levantamiento de la cosecha del trigo. O sea, que en una parte del año, acuérdense que la cosecha, tanto trigo, lino como más adelante maíz, llevaba mucho más tiempo que lo que lleva ahora. O sea que durante una parte considerable del año, Casilda aumentaba su población en 1.000, 1.500 y hasta 2.000 personas más que venían, se instalaban, levantaban la cosecha, vivían en los galpones de los colonos, vivían donde podían, levantaban y volvían. Y muchos se quedaban. Incluso para lo poquito que yo he leído, muchos de estos que seguramente llegaron a Casilda en su momento, recorrían la Argentina de acuerdo a la cosecha. Eran cosecheros. Hoy vivían acá, después allá. Exactamente. Hacían toda una gira. Es el peón jornalero o bracero, como se lo conocía en su momento. Y para Carlos Casado y su empresa fue un problemón conseguir tanta cantidad de gente. A veces hasta en los diarios de acá de Rosario de la época hay solicitadas de la empresa de Casado pidiendo desesperadamente braceros porque había que levantar la cosecha y no alcanzaba la cantidad de trabajadores que venía de cuando las cosechas eran buenas. Y vos sabés que recuerdo haber leído una de esas, me hiciste acordar mi tiempo de la facultad, donde se lo convocaba en un lugar. Es decir, todos aquellos que quieran tal día, a partir de tal hora estaremos en tal lugar, anotándolo. Y se los trasladaba a los lugares donde se levantaba la cosecha. Vamos, porque del que tiene que hablar el profe, no soy yo. Bueno, esto es una invitación. Exactamente. Era tan personal, yo me la leí, era tan personal que dejaba bien en claro que era intransferible. Si no iba el invitado, nadie puede decir, che, me la dio Ovidio. Exactamente. Es nada más y nada menos que la invitación a la inauguración del ferrocarril oeste santafesino, que fue la línea ferroviaria que fue auspiciada por Carlos Casado de la Lizal y que unía directamente el puerto de Rosario con Candelaria y Villa Casilda. El primer tramo se inauguró el 4 de noviembre de 1883 con una fiesta impresionante en Villa Casilda. Se hizo el viaje inaugural desde Rosario, pasando por las estaciones que se crearon en el momento, que serían las actuales Pérez, Zavalla, Pujato, hasta llegar a Candelaria. Vino el presidente Julio Argentino Roca en ese viaje inaugural, además de periodistas de Buenos Aires, rosarinos, españoles, gran parte del vecindario de Rosario, del empresariado de Rosario. De hecho, acá, por ejemplo, vemos la invitación que se le mandó nada más y nada menos que a Ovidio Lagos, el director del diario La Capital. Sí, señor. O sea, hubo una cobertura impresionante de este momento que fue clave en la historia de Casilda y de Rosario. Mirá, ahora, para hacer esto, no sé si hubo fondos públicos también puestos, imagino que sí, pero esa es mi imaginación. Esto era fortuna. Sí, pero esto, piensen ustedes que fue un convenio firmado entre la sociedad anónima que constituyó este ferrocarril y el gobierno de Santa Fe. Y fue un ferrocarril construido íntegramente con capitales locales, principalmente de Rosario y la zona. Profe, gracias. Y escúchame, quédate que hacemos un tercero, así redondeamos todas las fotos y actualizamos parte del gran archivo que tienen. Me sorprendiste hoy, pues son las cosas que custodian en el museo de ustedes son fantásticas. Hay mucho, por suerte. Mucho y bueno, porque yo puedo tener mucho y que son secundarias. Valen, pero bueno, tienen un valor secundario. Pero esta, la de la colección, es fantástico. Profe, tenemos que cortar. Gracias. ¿Te quedás? Sí, y vamos. No. Señores, gracias, director. Nos hemos pasado unos minutitos. Seguimos en contacto y ya volvemos con otro programa. He soñado como Martin Luther King, que vivíamos juntos en un gran país, con hombres y mujeres orgullosos de la carrera del principio al fin. Y volviendo la página del tiempo, me he encontrado con un
avisan la derrota de la